tiene un dolor muy fuerte, ha tenido que ir al hospital. Amén. Padre Santo, es en el nombre tuyo, Señor Jesús, oramos y rogamos tu bendición a través de la palabra, que seamos dirigidos, alimentados, Señor, que nos des el crecimiento que necesitamos. También en este momento, Señor Todopoderoso, rogamos para que sanes a nuestra hermana allí donde está, que dirija la mano de los médicos, Señor, y que ella pueda sentir tu presencia en el nombre tuyo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Bien, uno de los fundamentos importantísimos de la iglesia es la palabra. La palabra. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en nuestra vida? Cualquiera de nosotros podría decir muy importante, ¿cierto? Pero yo quiero que reflexionemos cómo es de importante, no por lo que yo piense que sea importante, sino la manera en que yo me acerco a ella. Amén. Hay gente que cree que es importante la policía, pero cuando viene a ellos para reprimirles o para organizarlos o para multarlos, entonces no es tan buena la poli. ¿Sí o no? La poli es buena cuando viene a cierto momento, pero cuando viene a otro no es tan buena. Y muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios con ese pensamiento. Y leímos en el último libro de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero también dice algo más, y guardan las cosas en ella escritas. O sea, son tres niveles. El leer es oír, pero también es guardar. Amén. Leer, oír y guardar. Y a veces nos quedamos en el primer nivel. Yo leí. O a veces le damos importancia al segundo nivel. No, si yo ya oí la palabra, es que yo ya fui a culto esta semana. ¿Cuándo fue a culto? No, el domingo fui. Y no, ya con un domingo tengo en la semana. Pero se nos olvida el otro nivel, que es el de guardar. Cuando se guarda, entonces es porque es importante, a no ser que se tenga mal de Diógenes. ¿Saben qué es eso, no? ¿No saben qué es eso? Hay gente que tiene un mal que se llama Diógenes. Y es que va por la calle y ven una botella y dice, me la llevo, y se la lleva. Y han encontrado pisos con toneladas de basura. Y para esa persona que está enferma de ese mal, todo eso es como un tesoro. ¿Verdad? Pero es deseo. Claro, para él es un tesoro, por eso lo guarda. Aunque a la cara del resto del mundo sea basura. ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón? La palabra es clara. Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, feliz el que lee, el que oye y el que guarda. Porque el tiempo está cerca. Es decir, la importancia que le debemos dar a la palabra de Dios en nuestra vida tiene que ser en un alto nivel. Así me guste o no me guste lo que la palabra me está diciendo. Porque la palabra confronta al hombre. La palabra le dice al pecador, tú eres un pecador. Y si no tiene idea que es el pecado, se lo describe, hechicero.
corazón. Pero la importancia parece que en la vida del creyente llega a un límite. Entonces dice, no, pues, ¿para qué leerla si yo allá la escucho? Estaba hablando con un pastor en estos días y me dice, hermano, ¿qué problema? Ya ahora no se venden Biblias. Entonces le dice, ¿por qué es el problema? Dice, porque la gente no quiere leer. Usted le dice a la persona que lea la Biblia y sabe cuál es la excusa para no leer la Biblia. Pero yo no estoy hablando de gente por allá muy lejos. Estoy hablando de gente de aquí. Estoy tan mal de la vista. Tomes uno de zanahoria o compres una buena gafa, porque no puede haber excusa a la hora de leer la palabra, porque hay una bienaventuranza para el que lee. Gracias por el amén, hermano. Gracias por el amén. Hay una bienaventuranza para el que lee. Hay una bienaventuranza para el que oye la palabra. Pero esa misma dicha o felicidad está para el que la guarda en su corazón. Es decir, parece que Dios lo que nos está diciendo en el último libro de la Biblia es que a la palabra, en los primeros versículos, a la palabra hay que darle el lugar que hay que darle de importancia en nuestra vida. La Biblia describe la palabra de Dios como que es lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y resulta que nosotros, como creyentes en la palabra, no la leemos. Y vamos muchas veces desorientados, y es como un farol. A ver, ¿qué se parece por aquí a un farol? Nada, pero esto puede ser un farol. Un farol que alumbra mi forma, mi camino. Pero ¿cuántos problemas nos evitaríamos? Este muchacho estaba viendo los niños aquí y le daba risa y me decía, ¿cuántos problemas me hubiera evitado si hubiera ido desde niño a la iglesia? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me guía, me orienta, me muestra el camino, me ilumina los peligros. Y yo quiero que en esta mañana le demos la importancia, que la palabra recobre ese poder, importancia, singularidad en nuestra vida, en mi modo de vivir. La Biblia tiene que ser un libro de estudio. Yo me encontré por ahí uno que dice que no, que eso no se puede tocar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Eso está estudiando. Hubo uno que dijo, esto está muy bonito, pero eso así no se puede estudiar. Hay que ponerlo en capítulos y en versículos, porque si no, no perdemos. Y hay que estudiarlo. ¿Para qué tienen números ahí? Para ubicarnos. Amén. Hay que estudiarlo. Y un libro de estudio permite que se subraye, porque si no, no es un libro de estudio. Amén. Además, Dios dejó su palabra, la entregó. Amén. Si usted se pone a ver la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, primero tuvo una fase de oralidad. Todos lo transmitían de generación en generación, escuchando. No se le olvide esto, Dios hizo esto, Dios hizo esto. Hasta que llegó un momento en que pasó a la escritura. Pero todo ese tiempo de oralidad del pueblo se mantuvo fue con la palabra, con los dichos de los ancianos. Y le daban lugar de importancia a la palabra, a los testimonios de Dios que había hecho en esos ancianos. Amén. Ahora nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida y no leemos la palabra. Queremos saber cómo piensa Dios y no leemos cómo piensa Dios, que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Amén.
Y Dios se ha propuesto llegar a la humanidad a través de la palabra. La palabra de Dios es el manual de vida. Mire, ahí encuentra usted consejos para la salud. Sí, los encuentra. Consejos para la familia. Consejos para los negocios. Consejos para comportarse en casa ajena. Consejos para comportarse en la casa propia. Consejos y más consejos. Y a veces uno encuentra gente que lleva mucho tiempo en la iglesia portándose mal. Y uno dice, se ve que no lee la Biblia. Sí. No la lee. No la lee. Y yo creo que hoy tenemos que recobrar ese amor por la palabra. Ese ritmo de lectura de la Biblia. Yo quiero hablar con los jóvenes. Y hablando con los jóvenes, escuchen los mayores. Los jóvenes han nacido en una época de la cibernética, del ciberespacio. Entonces es más fácil leer la Biblia aquí, ¿cierto? Sí. Pero yo les digo algo, no es lo mismo el leer la Biblia en un medio de estos que en este. No es lo mismo. No es lo mismo. La experiencia es diferente. Porque a usted se le borra la memoria, se le apaga el cerebro sin Biblia. El texto que le llamó la atención y que impactó su corazón, ¿dónde era que estaba? El pantallazo se le fue. Pero cuando usted tiene el libro, entonces usted dice, ay, eso está lindo. Es que yo no sé si usted ha leído la Biblia, encontró un texto, se le perdió. Pero usted como dice, es que eso estaba después de los salmos. Yo me acuerdo que yo iba por los salmos y encontré, y comienza a buscar, hasta que lo encuentra. Pero esa es la ventaja del libro. Amén, el libro. Y cuando usted lee en el libro, subraya, resalta, escribe ahí mismo porque soporta eso. Y usted dice, esto me lo dio Dios a mí un día como respuesta a una oración. Y le servirá para otro momento. Así que, como discípulos del Señor, tenemos que ir a la palabra. Jesús les dijo a los discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si alguien quiere conocer a Jesús, tiene que leer la Biblia. A Jesús no se conoce a través de películas, por muy buena intención que tengan los cineastas. A Jesús se conoce a través de su palabra. Amén. Porque Él es la palabra hecha carne. Amén. Él dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y yo creo que nosotros tenemos que darle importancia a esa palabra, a leer la Biblia. Tiene que volverse una disciplina, tiene que volverse un hábito, como comer, como ducharse, como cepillarse los dientes, un hábito, que no estoy tranquilo si no lo he ejecutado. La Biblia, la lectura de la Biblia, el oír la palabra y el guardarla en el corazón tiene que volverse un hábito. Pero todo hábito empieza con un rigor, con una disciplina, que me da sueño, pues léala de pie. ¿A cuánto les ha pasado que se sientan a leer la Biblia? ¿Sí? ¿Les da sueño o no les da sueño? Sí, a veces les da sueño. Pues léala de pie.
Hay que buscar la forma, porque es vida. Amén. Jesús dijo unas palabras bastante interesantes, pero antes de ir a ellas, quiero leerles lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 3. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando yo leo ese texto y lo interiorizo en mi corazón, y eso se convierte en parte de mi vida, cualquier situación difícil tiene una base fundamental en ese texto. Si Dios hizo algo de lo que no se veía, si Dios creó todo por la palabra, a mí me puede solucionar todo por su palabra. Pero a veces no leemos, entonces ¿será que Dios sí puede? Pero si es que ahí dice que todo lo hizo por la palabra. Amén. Vamos a Mateo. Perdón, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, del verso 47 en adelante. Porque estaba recordando unas palabras que pueden causar controversia. Del 47 en adelante dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y pues luego que dijo: yo soy el pan. ¿Y el pan para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? Para comer, para alimentarnos, ¿verdad? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está hablando Jesús. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos creían en ese momento que le estaban invitando al canibalismo. Lejos de toda realidad. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ahora vamos a Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora pase al verso 14 inmediatamente. Y aquel Verbo, si yo me como la palabra de Dios, permítanme utilizar esta figura. Estoy comiendo la carne y bebiendo la sangre de Dios. Si yo como la palabra de Dios, porque Jesucristo es el Verbo o la palabra hecha carne, pero Él no se quedó en la carne. Él fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Amén. Y está aquí en el poder de su Espíritu Santo. Amén.
Así que no es que Jesús nos esté invitando al canibalismo, nos está invitando es a comer el pan vivo que descendió del cielo, su palabra, su mensaje, su orientación, su enseñanza, su directriz, su mandamiento, su precepto, su ley. Porque la ley de Cristo está en su palabra. Amén. Es una enseñanza muy básica, muy de refrán de primera clase. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. Toda la Escritura, toda la Escritura es que ¿y qué más? Y útil. La palabra de Dios tiene una utilidad. Amén. Pero hay que descubrir esa utilidad para mi vida. Es útil y tiene que ser utilizada. Amén. A veces no usamos la palabra de Dios. Estamos en una situación apremiante y nos olvidamos de invocar el nombre del Señor. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré, me glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese texto debe tener una utilidad y una aplicabilidad en un momento dado. ¿Sí o no? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ese texto, pero para que el Espíritu Santo me recuerde lo que sea necesario, yo tengo que haberlo primero ingerido, comido. Hay un maestro de literatura que escribió a estudiantes de literatura, creo que es Estanislao Zuleta. No sé si mi mamá me puede corregir lo que le voy a decir. Ella que sabe más que yo. Y él le decía a sus alumnos que tenían que ser como rumiantes. ¿Cuál es la facultad que tienen los rumiantes? O la característica. Por ejemplo, la vaca tiene 4 estómagos, ¿cierto? Entonces la vaca se da su primer envión, su primer comida, y mastica y traga. Pero luego de un tiempo, ¿qué hace? Devuelve y sigue. Y vuelve y traga. Y luego vuelve y hay que ser como rumiantes cuando se lee la palabra. Esto hay que leerlo. A mí me pasa mucho con el libro de los Proverbios. Porque uno lee, hay un proverbio que dice que como el ave que se va de su nido, tal es el hombre que deja su lugar o que abandona su lugar. Sí, ese es el primer envión, se lo comió. Ahora explíquelo. Para explicarlo, hay que sacarle el gusto, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Qué lugar?
¿Qué lugar? Hay algunos hombres que quieren volar, quieren irse de la casa, porque no se aguantan la mujer, no se lo aguantan a él. Y llegan, pastor, me voy, no me aguanto a mi mujer. Y ahí está el texto. Como el ave que se va de su nido, así es el hombre que se va de su lugar. Ese es su lugar, su nido es su lugar. Hay que aprender a soltar las dificultades y permanecer ahí. Amén. Ese es el lugar. Pero hay otras explicaciones. Pero ¿cómo hacemos para entenderla? Hay que sacarle el gusto a la palabra. No podemos quedarnos en el mero nivel de, sí, tan bonito. No. Esto es para profundizar, para ahondar. No hay nada más bueno que llegar a un río y el que sabe nadar. Ojalá sea cristalino. Y cuando está hondo o profundo, ¿qué le da ganas a uno? Sí, un trabajo que llama. De uno. ¿Sí? O como mínimo tirarse de pie. ¿Cierto? Porque se quiere tener la sensación de estar debajo del agua. El ser humano, después de que perdió lo que perdió en el Edén, está constantemente tratando de recuperar ese lugar de señorío. Entonces, por eso el ser humano quiere montarse sobre esos toros bravos y en el rodeo tratar de dominarlo. Él sabe que lo va a tumbar, pero él quiere demostrarse a sí mismo o recuperar ese lugar de señorío que tenía que perder él. Por eso usted ve a los muchachos encaramados por allá. Se va a caer, muchacho. Es que él quiere desafiar a esta naturaleza, a las leyes que algún día estuvieron a su servicio, porque nosotros tenemos del padre Adán y de nuestra madre Eva toda esa información que llega a nuestra vida, porque si llega el pecado tiene que llegar lo otro también. ¿Sí? No es que nos transmitieron solo pecado, no, nos transmitieron lo demás también. Que pasa que uno enfatiza en el pecado porque es donde hay que machacar, pero también esa ganas de mandar, de gobernar, de hacer, todos la tenemos, ¿sí o no? Que digan amén las hermanas. Ellas quieren mandar también, porque fueron creadas a imagen y semejanza del Señor. Y Él es el que gobierna. Amén. Él es el gobernador. Amén. Así que en la palabra hay que profundizar en ella, analizarla, leerla, volverla a leer. Hermano, yo quisiera como inyectarles, lo que pasa es que no me dejan, pero me gustaría que pudiéramos llegar al nivel de un hombre centurión romano. Vamos a Mateo 8. Mateo 8. Del verso 5 en adelante. Hay ahí un relato, como que a veces uno pasa muy rápido por allá, y también el Señor. Pero Jesús dijo algo digno de analizar ahí. ¿Lo tienen todo? Mateo 8:5. Bueno, vamos a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, ese era un soldado romano, pero no era un soldado ahí, no era un hombre con un alto cargo. El centurión que estaba a cargo
de una centuria de 100 hombres. Amén. O sea, que era un hombre de importancia. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Y le describió la dolencia: paralítico, gravemente atormentado. Se ve que tenía algo, no estaba paralítico que no sentía, sino que le estaba doliendo esa parálisis, ¿verdad? Y Jesús le dijo: yo iré y me sanaré. Me gusta la actitud del Señor, no se quedó ahí como, bueno, vamos a, no, de una, yo iré y me sanaré. Pero el centurión le dijo algo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero dijo algo: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y le da una explicación, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tenía más fe ese hombre que muchos de los que estaban ahí siguiendo a Jesús, porque le declaró algo clave: Señor, no tienes necesidad de ir a mi casa, desde aquí tú lo puedes sanar, di la palabra. Él no le dijo: recíteme un salmo, no, él le dijo: diga que se sane y allá ocurrirá el milagro. Muchas veces nosotros estamos esperando un mensaje, 50 páginas, y el Señor lo que quiere decir es una sola palabra. Pero como dice una sola palabra, a mí no me vale, no, yo quiero algo más. Qué bueno llegar al nivel de este centurión romano en la fe y decir: Señor, lo que tú quieras decir, eso haré. Di la palabra en mi vida, di la palabra en mi corazón. Yo no necesito un repertorio tan largo, una sola palabra que salga de la boca de Dios hará el milagro, causará el beneficio. Y sigue diciendo Jesús: Dios dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por sencillamente no creen la palabra. Por no creer la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No puede haber fe si no se oye la palabra de Dios. No es así. Amén. No puede haber gente que se salve si no hay predicación de la palabra de Dios. Amén. Porque a Dios le plació salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Es el método de Dios, hay que respetarlo. Amén. El Salmo 1 hace una declaración importante. Bienaventurado el varón, otra bienaventuranza, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, miren, leer la palabra no se puede hacer pesado en mi vida. Jovencito, jovencita, no se puede hacer pesado en su vida leer la palabra de Dios. Tiene que causar un deleite. ¿Usted ha comido algo delicioso? A veces lo que está más delicioso es lo que no se puede repetir.
hace cosas tan ricas, tan deliciosas. Yo digo, yo quiero más, y dice, se acabó. La palabra de Dios tiene que convertirse en un deleite. Amén. Pero mire, es el rumiar y medita. Ahora permítanme utilizar el término bíblico. Y medita. Asócialo con rumiar. Meditar, masticar otra vez. Yo sé que a algunos les causa así como asco, pero no estoy hablando de su comida, estoy hablando de la hierba que comen los animales. Así que eso no causa asco. Uno ve una vaca comiendo no dice. Yo no sé si usted no lo ha visto, pero a mí me causaba impresión. Y esta para que tuviera chicle en la boca. Porque se echan y comienzan a rumiar. Y dice, ¿a qué horas? Ah, es que tienen 4 estómagos. Y tiene que pasar por todos. Amén. La ley de Dios debe ser una delicia y hay que meditarla de día, no solamente el domingo cuando viene el culto. Que estamos en ese problema. No se lee la Biblia. No se lee la Biblia lo suficiente. Y vea, hermano, nos volvemos religiosos. Señor. Nos volvemos como los fariseos. Que todo, que si yo voy a la iglesia, haya culto, que si yo voy a esto, que yo tengo que hacer esto, que yo me tengo que arrodillar, y el que está tumbado en una cama, Dios no lo escucha. El que no se puede arrodillar porque está en silla de ruedas, Dios no lo escucha. Nos volvemos en una casilla y en un molde cuando Dios lo que quiere es que comencemos a vivir su palabra, a ponerla por obra, que se convierta en una delicia, en un deleite. En esa meditación de día y de noche, la palabra comienza a hacer un trabajo como el alfarero moldea el barro. Pero ¿cómo puede hacer el trabajo la palabra si no se lee, si no se oye y si no se guarda? Difícilmente se hará el trabajo. Dios habrá querido hacer muchísimas cosas en nuestro corazón, pero no ha podido. No porque no sea todopoderoso, sino porque nosotros no le hemos dado el lugar a su palabra, la importancia a su palabra. Un padre me mandó un WhatsApp diciendo, ese muchacho no quiere sino estar con el móvil. Pues no le compre móvil, así es sencillo. Quíteselo, decomíseselo, véndaselo. A veces nosotros mismos nos labramos nuestra propia destrucción por comprarle móvil a sus hijos y a los muchachos. No siembran la palabra. Cómprenle una Biblia. Que no ven, cómprenle la Biblia de letra grande que ya la venden. Y hay otra que se llama letra super gigante. Cómpresela. Sí. Y vale menos que un móvil. Y miren la consecuencia de leer la Biblia. Es que a veces nosotros pasamos por encima de los textos y no los analizamos. Sigan leyendo esa noche. Como consecuencia de leerla, de meditarla, de guardarla, de oírla, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué más? Su hoja no cae. ¿Pero qué más? ¿A usted no le parece que eso es una bienaventuranza? Que todo lo que uno haga le prospere. Que todo lo que usted emprenda le salga bien. Que aunque vaya mal en un momento, el Todopoderoso que usted está meditando en su palabra llega y transforma la situación de malo en bueno,
porque en la ley de Jehová está su delicia. Evita hablar del uno y del otro. Evita estar en consejo de los malos y en el camino de los pecadores, porque tiene una función primordial en su vida: es leer la palabra, meditar la palabra. Hermano, es que la palabra es la que nos salva a nosotros. No el chismorreo, la palabra. El chismorreo lo que hace es dañarnos el corazón. Porque el chisme es hablar mal de otro. Y cuando se habla mal de otro, se desfigura la imagen. Y ya no lo veo igual a mi hermano, ya lo veo mal. Entonces no me edificó en nada. Pero la palabra para todo aprovecha. La edad que tenga, esos niños, cuando pasan aquí y repiten el versículo y repiten el salmo, están comiendo la palabra, se han llenado de la palabra. Llegará un momento cuando no está ni papá ni mamá, ni el pastor ni el diácono, ni ninguno en la iglesia, pero ahí llegará la palabra de Dios y le librará del pecado, le librará de la maldad. La palabra saldrá a flote a ese pensamiento y será librado de la muerte. Pero la palabra también dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Es decir, que la palabra a mí me da un peso, una firmeza. Usted se da cuenta cuando alguien come bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Cuando come bien, ¿qué le pasa a la persona? ¿Coge qué? Coge peso. Usted ve uno por ahí así, mantiene enfermo, mantiene delgadito por ahí, ese no come bien. Generalmente pasa eso. Se enferma por todo, les da cualquier gripe, no comen bien. Pero el que come bien, no es que esté gordo, no. Esto ya es consecuencia de otras cosas. Pero el que come bien tiene su peso. ¿Sí o no? Tiene su peso. Eso, buen color, buena textura, buena piel, buen pelo. Es que en eso se da cuenta ahora. Hay mujeres que mantienen un pelo muy feo y muy malo, no comen bien, no comen saludable. Hay unos que no tienen pelo, eso ya es otra cosa. Pero dicen, los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué? Porque no tienen peso, porque no han leído la palabra. Llega un ventarrón, lo derribó de la fe. Amén, amén. Señor. Llega un movimiento, lo derribó de la fe, lo sacó de la fe. Y tan fiel que se veía. Qué lindo es poder meditar en la palabra. Aleluya. Que ningún viento nos arrebate. Porque también dice, por tanto, y esto es una declaración directamente de Dios, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, mas la senda de los malos. Mire, este texto a mí me da paz. ¿Por qué? Porque hay gente que comienza así: ay, el pecado en la iglesia, y la iglesia va de capa caída. ¿Usted cree que Dios va a dejar de bendecir su iglesia por uno que esté actuando mal, si los demás están actuando bien? Yo no creo. Eso no es la justicia de Dios. En eso no consiste la justicia de Dios. Entonces, somos 80 los que vamos bien, uno el que va mal, pues no lo voy a bendecir. Eso no, así no piensa Dios. Hay que orar para que ese que está haciendo pecado se corrija, se arregle, se arrepienta, se vaya o se muera, que pase algo. Sí, porque Dios hace eso. El que quiere insistir en el pecado, en el pecado, en el pecado,
porque no va a sacrificar a los otros por uno que está portando mal. Amén. Entonces, los pecadores no se van a levantar en la congregación de los justos. No. La congregación Dios la va a guardar. Amén. Dios la cuida. Dios bendice su congregación. Amén. Si estamos haciendo las cosas bien, Dios nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando. Hasta aquí lo ha hecho. El que no ha querido se ha ido. Así es. Pero el que ha querido permanece. Amén. Amén. Porque es que a veces pensamos que el pecado puede más que Dios. No. O que el diablo puede más que Dios. No. El que piense así no conoce a Dios. Que el diablo llegó primero al culto. Eso es un cuento. El que está en todas partes, el único que puede estar en todas partes, es el que primero llega al culto. ¿Y quién es el único que puede estar en todas partes? Entonces las cosas en su orden. Amén. ¿Cómo así que el diablo llegó primero al culto? Entonces usted llega y no puede entrar porque pues ya llegó el diablo. No, antes que el diablo llegue al culto, si es que llega, ya está Dios. Porque Dios lo llena todo. Amén. Así que no se ponga a creer historias asombrosas. Amén. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están felices? ¿Cuántos quieren hoy hacer una oración y decir, Señor, yo quiero amar tu palabra? Yo quiero comer tu palabra. Yo quiero leer más tu palabra. Señor, yo necesito, me voy a proponer. Voy a invertir en mi vida. Algunos invierten en el gimnasio. Y la Biblia dice que la carne para nada aprovecha. ¿Se está refiriendo a eso? Que invierten en el gimnasio y van y se estiran. Y les viene una situación dura y no vuelven a la iglesia. Y quedaron musculosos. Pero todo eso se va para el infierno. Tristemente. Vamos a invertir en el gimnasio espiritual. ¡Aleluya! Cantamos ese coro. Es segura base la verdad de Dios. En la Biblia ella no se da. La palabra fiel, dulce como miel. Hermanos, que la Biblia tiene una simbología muy linda. La palabra de Dios es más dulce que la miel. O sea que esto es para degustarlo, para disfrutarlo. Cuando no podemos estar castigando a nuestros hijos mandándolos a leer la Biblia. Usted los castiga mandándolos ahora de castigo le voy a comprar un helado. ¿Eso es un castigo? ¿Cierto que no? ¿Y por qué hay padres que están castigando a sus hijos mandándolos a leer la Biblia? Cuando esto es más dulce que el helado. Esto es delicioso. Y tiene que convertirse en eso. Hay gente que solamente vive de lo que escucha, porque nunca lee la Biblia. Se les nota, ¿sabe qué se les nota en su vida cristiana? No la leen, pero hay que leer la Biblia. Hay que oír la Biblia y hay que guardarla en el corazón. Vamos a estar aquí. Y vamos a pedirle al Señor que podamos llenar nuestro corazón de su palabra. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Queremos muchas cosas, pero no estamos en las palabras. Y su palabra no está en nosotros, entonces pedimos mal. Las palabras del Señor son esa orientación, esa línea. Yo estaba viendo que los aviones marcan su ruta en las estrellas.
y los barcos marcan su ruta en las estrellas. Nosotros tenemos que marcar nuestra ruta en la palabra. Esto no le gusta a Dios. No lo amo. Esto no agrada a Dios. Conmigo que no cuento. No agrada a Dios. No lo merece. ¿Dónde lo he aprendido? En la palabra. Aleluya. El pastor. No, la Biblia, la palabra. Que hable la palabra. Hay un programa radial del pastor en Nicaragua, creo que dice, que hable la palabra. Así se llama el programa.